Hola, Livio Pastorino, sommelier y especialista en pisco. Hoy vamos a trabajar con la negra, la negra criolla o la listán prieto. Recuerden que la negra criolla o la listán prieto y la molle son las dos uvas con las que mutando se crea nuestra uva quebranta, ¿correcto? He traído un librito que es interesante que voy a compartirlo con ustedes, que es un catálogo ampelográfico de las 8 uvas pisqueras. Esto permite identificar cada una de las variedades, ¿no? De acuerdo a la forma que tienen, a sus hojas o a otros detalles que pueden mostrar cada una de las plantas. Ahí pueden ver ustedes la mollar, ¿no? Que ya hemos trabajado. Tenemos la negra criolla, que es la que vamos a trabajar hoy día, y tenemos la quebranta, que viene a ser, ¿no? Después de la mutación de las anteriores, la uva quebranta, ¿correcto? Propiamente dicho. Este trabajo lo hizo el sitio agroindustrial de Ica. En la descripción voy a dejarles un link si es que desean seguir leyéndolo a través del internet. Vamos a catar hoy un Viñas de Oro. No he podido salir a comprar un Negra Criolla, así que en mi cava encontré este Viñas de Oro, que es un trabajo que hicimos para viñas como para otras bodegas durante el año, evaluando sus piscos apoyándonos en lo que se requiera, ¿no? Esta es la muestra T035 de Viñas de Oro Negra Criolla, que vamos a degustar hoy día, y les he traído un Viñas, ¿no? Porque tiene una autorización de uso de la denominación de origen número 32, ¿no? Entonces, vamos a trabajar este Negra Criolla. La negra criolla es una uva que llega al Perú durante el siglo XVI, ¿no? Y se adapta muy bien a nuestro suelo, sobre todo a partir de Arequipa, ¿no? A pesar de que Ica produce, digamos, de las 8 uvas pisqueras, 7 uvas pisqueras, mayor producción hay a partir de Arequipa, Tacna y Moquegua, ¿no? Eso no significa que no se pueda elaborar en otra de las dos regiones, pero en el caso de este negra criolla, que es de Ica, propiamente dicho, ¿no? Entonces, vamos a vista, incoloro, brillante, ¿no? Límpido, sin ninguna partícula en suspensión, 42.5% tiene este destilado, copa quieta, vamos a nariz. Ay, primera inflación inmediatamente marca a mí los 42.5, ¿no? Pero no me agreden, no me pican, para nada me incomodan o me molestan los aromas o los alcoholes del destilado. Automáticamente entra mi referente, ¿no? ¿Cuál es mi referente? La manzana blanca. Siempre he percibido mayor, digamos, el umbral más alto en la negra criolla de esos recuerdos a manzana blanca, a manzana winter, vendría a decir, ¿no? A fruta blanca, a manzana fresca, ¿no? Al perito, a esta perita que le llamábamos, o perito, ¿no? Que era amarilla. También esa sensación a esas frutas blancas, ¿no? Algo de níspero, algo de membrillo podemos encontrar, ¿no? Eh, vamos a otra olfacción. Aquí ya podemos percibir la hierba fresca, ¿no? La hierba fresca, los frutos secos, almendras, pecanas. Hay sensaciones interesantes ya a otro tipo digamos, de aromas, ¿no? Hay una sensación a pasas negras sobre todo, ¿no? Así que está bien en nariz. Los aromas son limpios, no percibo defectos, está bien. Y marca lo que es esta uva, ¿no? Esas sensaciones a campo, a la vid, a la vid, a esa parte leñosa de la vid, ¿no? Esa es la sensación que me da la negra criolla, ¿no? Cuando uno camina por los viñedos, uno percibe una serie de aromas. Acá están, en este destilado. Acá están mis recuerdos a esos paseos, ¿no? Vamos a boca. Hay esa sensación cálida, ¿no? El ingreso es caliente.
hay una sensación a picor, pero realmente no es desagradable, ¿ah? Untuosidad, la sensación de untuosa, el alcohol es medio alto, hay persistencia media larga, ¿no? La persistencia sigue ofreciéndonos el destilado otro tipo de características, ¿no? La fruta blanca ya viene después. Primero hay una sensación a frescura, más que a fruta blanca, a hierba podría decir, a algo de hierba fresca, no sé, hay una sensación. Y después viene la fruta blanca. Acá sí hay astringencia, al membrillo podría ser. No sé si alguna vez han mordido un membrillo, hay un recuerdo a esa fruta, ¿no? Eh, la persistencia es media larga, el final es a pasas, es a estos chocolates con pasas bañadas en destilado, ¿no? La sensación de pasa borracha. Muy interesante el pisco, equilibrado, armónico en nariz y en boca. ¿Con qué lo acompañaría? Yo este pisco lo acompañaría con unas trufas, ¿no? Unas trufas, una torta de chocolate, un mousse de chocolate con lúcuma. eh, o si no, podría ser también con un queque de vainilla, ¿no? Echándole siempre su chorrito de pisco al queque de vainilla. Pero en fin, yo creo que las trufas serían o un tiramisú también, ¿por qué no? Hay determinados postres que van muy bien con estos piscos, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó, pulgar. Si les interesa seguir recibiendo información, clic en la campanita. Hasta la próxima, siempre con responsabilidad. Chao.